Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que personalmente me toca mucho la fibra sensible. Hoy nos adentramos en la profunda y a veces dolorosa exploración de la canción Nadie puede amar como yo de Demet. Sé que muchos de ustedes conocen esta joya de la música, pero vamos a desgranarla, a entender qué hay detrás de esas letras tan poderosas, qué emociones evoca y por qué sigue resonando tan fuerte en nuestros corazones, incluso años después de su lanzamiento. Si son fans de Demet o si simplemente disfrutan de canciones que te hacen sentir, que te invitan a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la intensidad de los sentimientos, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en este viaje emocional, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro contenido y asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas discusiones y análisis musicales. Nadie puede amar como yo es más que una canción, es un grito del alma, una declaración de amor tan pura y visceral que desarma. Demet, con su estilo tan característico, nos regala una pieza que habla de un amor tan profundo, tan único, que se siente casi inigualable. Pero, ¿qué significa realmente que nadie pueda amar como uno ama? ¿Es una afirmación de superioridad emocional, o es la manifestación de una herida, de un amor que fue tan intenso que al perderlo, deja una marca imborrable que hace que cualquier otro amor parezca pálido en comparación? La letra de Nadie puede amar como yo es un torbellino de emociones. Comienza con una vulnerabilidad palpable. Hay una sensación de que el narrador se ha entregado por completo, ha expuesto su alma sin reservas. Describe un amor que es incondicional, un amor que lo consume todo, que lo transforma. Piensen en esas frases que hablan de entregar cada parte de uno mismo, de vivir y respirar por la otra persona. Es un amor que no conoce límites, que no se guarda nada. Y ahí radica la belleza, pero también la posible trampa. Porque cuando entregas tanto, cuando permites que alguien se convierta en el centro de tu universo, la ausencia de esa persona se vuelve un vacío abismal. Y es precisamente en esa ausencia donde la canción cobra una fuerza arrolladora. La frase clave Nadie puede amar como yo no es solo una simple frase pegadiza, es el eco de un amor que fue tan grande, tan significativo, que la idea de replicarlo o incluso de encontrar algo similar se vuelve casi imposible. No se trata de presumir de ser un mejor amante, sino de la incapacidad de concebir un amor que se sienta igual de profundo, igual de vital. Es la resignación ante la unicidad de una experiencia amorosa que al desaparecer, deja una huella imborrable. Demet a menudo se caracteriza por su habilidad para plasmar la melancolía y la intensidad en sus canciones. En Nadie puede amar como yo, esto se hace evidente. La melodía, a menudo suave y envolvente, contrasta con la fuerza de la letra, creando una tensión emocional que atrapa al oyente. Te transporta a ese lugar íntimo donde los recuerdos de un amor pasado aún arden con intensidad. Es ese tipo de canción que pones en repetición cuando te sientes nostálgico, cuando el corazón te duele un poco, pero a la vez te sientes agradecido por haber vivido algo tan especial. Analicemos un poco más a fondo la psicología detrás de esta frase. Cuando alguien dice Nadie puede amar como yo, ¿qué está comunicando realmente? Podría ser una forma de protegerse. Si ese amor fue tan perfecto, tan único, entonces cualquier cosa que venga después, por buena que sea, no podrá compararse. Es una forma de idealizar el pasado y, quizás, de evitar la decepción futura. También puede ser una expresión de un amor tan auténtico y apasionado que se siente irrepetible. No es que el narrador no esté abierto a amar de nuevo, sino que la experiencia previa fue tan formativa, tan transformadora, que marcó un antes y un después. Piensen en las diferentes etapas de una relación. Al principio, todo es euforia, pasión desbordante. Se siente que ese amor es lo más grande del mundo, que no hay nada igual. Con el tiempo, las relaciones evolucionan. El amor puede volverse más sereno, más maduro. Pero la intensidad inicial, esa chispa que sentiste al principio, a veces se queda grabada como la forma más pura de amar. Y si esa relación termina, la nostalgia por esa intensidad puede ser abrumadora. Nadie puede amar como yo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor en sí. ¿Es el amor algo que se puede cuantificar, comparar? ¿O es una experiencia subjetiva, única para cada individuo y para cada relación? Demet, con esta canción, parece inclinarse por la segunda opción. Nos dice que el amor que él siente o que sintió es tan personal, tan intrínseco a su ser, que es imposible de replicar.
Consideremos las metáforas que usa Demet en la canción. A menudo en sus letras encontramos imágenes relacionadas con el universo, con la eternidad, con la entrega total. Esto refuerza la idea de un amor que va más allá de lo terrenal, un amor que se siente cósmico. Cuando describes tu amor como algo que abarca el universo, estás diciendo que es inmenso, que no tiene fronteras, que es la esencia misma de tu existencia. Y luego está la cuestión de la pérdida. Porque en la mayoría de los casos, una canción como Nadie puede amar como yo surge de una experiencia de desamor o de una ausencia significativa. La letra se convierte en un refugio para el dolor, en una forma de procesar la herida. Es como si al aferrarse a la idea de que su amor fue único, el narrador encontrara una manera de darle un significado a la pérdida. Si ese amor fue tan especial, entonces su ausencia duele porque lo que se perdió fue algo verdaderamente invaluable. Es interesante cómo las personas interpretan esta canción de maneras diferentes. Algunos la escuchan como un himno a un amor perdido, reconociendo en ella el eco de sus propias experiencias. Otros quizás la ven como una advertencia, una reflexión sobre los peligros de entregarse por completo. Y hay quienes simplemente la disfrutan por su belleza melódica y la emotividad de la voz de Demet. Personalmente creo que la fuerza de Nadie puede amar como yo reside en su honestidad brutal. No intenta embellecer la realidad del desamor, sino que la abraza. Reconoce el dolor, la nostalgia, pero también la profunda gratitud por haber sentido algo tan poderoso. Es un recordatorio de que, incluso después de la tormenta, quedan los ecos de la luz. ¿Y qué podemos aprender de esto en nuestras propias vidas? Quizás la lección principal sea la importancia de la autenticidad en el amor. Demet nos muestra que amar con todo tu ser, sin miedos, sin reservas, es una experiencia profundamente valiosa, independientemente de su duración o de su resultado. Y si bien es cierto que cada amor puede sentirse único, también es importante recordar que el corazón tiene una capacidad infinita de amar. La intensidad de un amor pasado no tiene por qué impedir que abramos nuestras puertas a nuevas experiencias, a nuevos amores que, aunque diferentes, también pueden ser igualmente significativos. La canción nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros propios sentimientos. ¿Hemos amado de una manera tan completa que sentimos que nadie más podría hacerlo? ¿O hemos sido objeto de un amor así? Estas son preguntas que nos confrontan con nuestra propia vulnerabilidad y con la profundidad de nuestras conexiones emocionales. En resumen, Nadie puede amar como yo es una canción que nos habla de la intensidad, la unicidad y, a menudo, la melancolía del amor. Es una declaración de un amor tan profundo que su ausencia deja un vacío insustituible. Demet logra capturar esa complejidad emocional de manera magistral, creando una pieza que resuena con cualquiera que haya experimentado un amor que lo haya transformado por completo. Bueno, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos desentrañado las capas de Nadie puede amar como yo de Demet, explorando su significado, la emoción que evoca y la conexión que tiene con nuestras propias experiencias amorosas. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo, y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias historias de amor y desamor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad aprecio enormemente que dediquen su tiempo a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta canción? ¿Se identifican con la letra? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos que aman la música y si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.